Ya conociendo algunos criterios de semejanza entre triángulos, vamos a probar algunas propiedades que se cumplen en cuanto a las relaciones en una circunferencia. Entre esas propiedades que vamos a probar está la siguiente. Si dos cuerdas se cortan dentro de una circunferencia, el producto de las medidas de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las medidas de los segmentos de la otra. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos una circunferencia y estas dos cuerdas se cortan. La cuerda AE se corta con la cuerda DC en el punto B. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que este segmento por este segmento va a ser igual a la medida de este segmento por la medida de este segmento. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos estas dos cuerdas que se cortan y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir este punto A con este punto C y este punto D con este punto E, formando dos triángulos. Y entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Observen que este ángulo es congruente con este ángulo, ya que están inscritos en la circunferencia y pertenecen a este mismo arco de circunferencia. Es decir, aquí vamos a tener que el ángulo CAB va a ser congruente con el ángulo BDE. Lo mismo pasa para estos otros dos ángulos. Tenemos que este ángulo va a ser congruente con este ángulo, ya que observen que están inscritos a la circunferencia y poseen el mismo arco. Entonces tienen la misma medida. Entonces aquí vamos a tener que el ángulo ACB va a ser congruente con el ángulo BED. Ahora, ¿qué más pasa? Si tenemos estos dos ángulos congruentes, este tercer ángulo también va a ser congruente. Porque recuerden, la suma de los ángulos internos en un triángulo nos va a dar 180. Pero igual que pasa para este, va a pasar para este. Y como estos dos ángulos son congruentes, entonces este tercero debe ser congruente. Es decir, nosotros vamos a tener que el ángulo ABC va a ser congruente con el ángulo DBE. Y entonces observen, estos dos triángulos tienen tres ángulos congruentes. Entonces, por el criterio ángulo, 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 nosotros vamos a tener que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo DBE. Y entonces recuerden que cuando teníamos estos triángulos congruentes, teníamos sus segmentos proporcionales. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Recuerden que este ángulo es congruente con este y este con este. Entonces vamos a tener el lado opuesto a este, que es DB, va a ser al lado opuesto a este de acá, que va a ser AB, como este de acá, que es BE, es a este de acá, que es BC, que es el que le corresponde. Y entonces observen que simplemente por las propiedades que tenemos para proporciones, nos va a quedar que el producto de este va a ser igual al producto de este. Es decir, DB por BC va a ser igual a AB por BE, que era justo lo que necesitábamos. Entonces aquí nos quedó una primera propiedad, que si dos cuerdas se cortan, estos segmentos de cuerda multiplicados van a ser iguales a la medida de estos segmentos multiplicados. Ahora vamos a ver otra propiedad que también se cumple dentro de la circunferencia, es decir, una relación más que es de manera métrica que se cumple en la circunferencia, y es la siguiente. Si se trazan una secante y una tangente desde un mismo punto exterior a una circunferencia,
la medida de la tangente es media proporcional de la secante y su segmento externo. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos nuestra circunferencia, tenemos esta tangente, que es tangente en este punto C, y esta secante, que corta la circunferencia en A y en B. Y entonces lo que vamos a tener es que este segmento, que es AP, es a este segmento, que es CP, como este es a este. Es decir, como CP es a BP. Entonces ahora vamos a ver la prueba de esto que acabamos de decir, en un tablero mucho más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos nuestra secante y nuestra tangente. Lo que vamos a hacer es trazar estos dos segmentos. El segmento AC y el segmento CB. Ahora, observen estos triángulos. El triángulo APC y el triángulo ABC. Vamos a tener lo siguiente. Este ángulo es un ángulo inscrito a esta circunferencia. Entonces, la medida del ángulo BAC va a ser igual a un medio de la medida de este arco, que es el arco BC. Ahora, este ángulo que hay aquí, que es el ángulo BCP, es un ángulo seminscrito a esta circunferencia. Y recuerden, la medida del ángulo seminscrito es la mitad de la medida del arco que intercepta. Es decir, aquí vamos a tener que la medida del ángulo BCP va a ser igual a un medio de la medida de este arco que intercepta, es decir, del arco BC. Y observen, estos dos son iguales, es decir, estas dos medidas tienen que ser iguales. Es decir, vamos a tener que la medida del ángulo BAC va a ser igual a la medida del ángulo BCP. Y entonces vamos a tener que estos ángulos son congruentes. Es decir, que el ángulo BAC va a ser congruente con el ángulo BCP. Es decir, vamos a tener este ángulo congruente con este. Y además en esos dos triángulos, este ángulo es el mismo para ambos, entonces va a ser congruente. Entonces en estos dos triángulos tenemos dos ángulos congruentes. Y de igual manera, como dijimos en la prueba anterior, este tercero también tiene que ser congruente. Es decir, vamos a tener que este ángulo, que es el ángulo PBC, va a ser congruente con este otro ángulo, que es el ángulo ACP. Y este ángulo de aquí es congruente con el mismo. Es decir, vamos a tener que estos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, vamos a tener que el triángulo ACP va a ser semejante al triángulo BCP. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que este lado es a este lado, es decir, que AP es a este lado de acá, que es el correspondiente, que es CP, como este de aquí, que es CP, es a este que le corresponde, es decir, a BP. Y ahí quedó nuestra prueba. Una última de las propiedades que tenemos en la circunferencia con respecto a la semejanza es la siguiente. Si se trazan dos secantes a una circunferencia desde un mismo punto exterior, entonces el producto de la medida de una secante por la medida del lado exterior es igual al producto de la medida de la otra secante por la medida de su lado exterior. Es decir, lo siguiente. Si tenemos dos secantes, entonces vamos a obtener que PA, que es la secante, por
PB, que es este lado de la secante que está por fuera de la circunferencia, va a ser igual que PC, que es esta otra secante, por PD, que es este lado de la secante que está fuera de la circunferencia. Ahora veamos la prueba en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos estas dos secantes y lo que vamos a hacer es crear estos segmentos. El segmento AD y el segmento CB. Y entonces vamos a observar estos dos triángulos, el triángulo ADP y el triángulo CBP. Entonces, nosotros tenemos este ángulo congruente consigo mismo. Y además tenemos lo siguiente, que este ángulo y este ángulo son congruentes porque son inscritos a la circunferencia y tienen el mismo arco. Es decir, aquí el ángulo BAD y el ángulo BCP son congruentes. Ya lo dijimos porque están inscritos y tienen un mismo arco. Entonces observen, tenemos dos ángulos congruentes. Por tanto, tenemos también el tercero congruente. Y entonces podemos decir lo siguiente, que el triángulo ADP es semejante al triángulo CBP. Y recuerden, si son semejantes, entonces nos da las proporciones de sus lados. Es decir, lo siguiente, que AP es al que le corresponde aquí, que es CP, como este de aquí, que es el que le corresponde a este triángulo ADP, o sea, PD, es al que le corresponde de aquí, que es BP. Y recuerden, cuando tenemos esto, nosotros podemos multiplicar en cruz. Es decir, nosotros vamos a obtener que AP por BP va a ser igual a CP por PD. Ahora observen que estos segmentos tienen la misma medida. El segmento BP y PB son iguales. Es decir, aquí vamos a tener que AP por PB va a ser igual a PC por PD, que era justo lo que queríamos. Entonces aquí nos quedó probada la última relación. Ahora veamos un pequeño ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos la circunferencia y estos siguientes datos. Que BC mide 8, CF mide 4, CD mide 3 y BO es igual a X. Y debemos encontrar el valor de X, sabiendo que esta O es el centro de la circunferencia. Entonces vamos a tener lo siguiente. Observen que este es un radio de la circunferencia, pero este OD también es un radio. Entonces esos radios son iguales. Lo que vamos a tener es lo siguiente. OD es igual a X, pero OD es OC más CD. Es decir, nos va a quedar aquí OC más CD es igual a X. Pero CD es igual a 3. O sea que aquí nos queda que OC más 3 es igual a X. De donde OC va a ser igual a X menos 3. Pasando este 3 que está sumando a restar. Ahora observen lo siguiente. Estas dos cuerdas se cortan. Esta AD con BF se cortan en C. Entonces, lo que probamos en teoremas anteriores es que el producto de AC por CD va a ser igual al producto de BC por CF. Ahora, ¿qué pasa? AC, ¿qué es? Lo vamos a hacer por aquí. AC es igual a este pedacito que es AO más OC. Pero observen, AO es un radio, o sea que mide lo mismo que X. Esto va a ser X más OC, que vale X menos 3. Y entonces nos va a quedar que AC va a ser igual a X más X, que es 2X menos 3. Entonces aquí nos va a quedar 2X menos 3
por CD, que vale 3. Va a ser igual a ¿qué? A BC, que vale 8, por CF, que vale 4. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Multiplicamos aquí y nos queda 2x por 3, que es 6x, menos 3 por 3, que nos da 9. Y esto va a ser igual a 4 por 8, que es 32. Entonces vamos a obtener lo siguiente, que 6x va a ser igual a 32 más 9. Pasando este 9 que está restando a sumar. Entonces nos va a quedar que 6x es igual a 41. De donde, despejando x, nos va a quedar que x es 41 sobre 6. Y esta sería la respuesta.